De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios, con todo lo que soportamos: sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos que de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo no sé, de estas últimas palabras de esta primera lectura, no sé si de todos estos elementos te logras identificar como católico, porque ese es un católico. Vamos de nuevo a repetir. Dice: de la buena y mala fama somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, fíjate bien, de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca ajusticiados. O sea, simplemente son aspectos, características, elementos que cualifican a un católico también, ¿sí? ¿Por qué? Califican a un católico el día de hoy, que debería de ser así. No a un cobarde, no a un sordo, no a un mudo, a uno que puede hablar ante injusticias, a uno que escucha. Esto es algo que lamentablemente el día de hoy afecta a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, al ser humano en general. Lamentablemente es un ser humano que va creciendo de manera egoísta, solamente mirándose a sí mismo, pero no es capaz de mirar a los demás. Es triste, ¿no? Es lamentable. Y cuando no eres capaz de mirar a los demás es porque has permitido que algo o alguien u otra cosa te ciegue completamente, ¿no? Aquí nosotros por fe sabemos y por nuestro ser cristiano sabemos que lo que llegue a cegar a un cristiano es el pecado, principalmente. Es el pecado, ¿no? El orgullo, la envidia, el enojo, etcétera. La impureza, ¿no? Muchas otras cosas más que lamentablemente no permiten que podamos ver la dignidad con la que contamos como seres humanos y como hijos de Dios. Son dos dignidades con las que contamos. Y dice Padre Jorge algún dicho muy popular: ni picha, ni cacha, ni deja batear. No nos damos cuenta de ninguna de las dos dignidades con las que contamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos dejado devorar, nos hemos dejado obstruir, tapar por el pecado, ¿eh? Esta mancha que corrompe, que irrumpe la paz y que lamentablemente pues hace que rompamos nuestra alianza con Dios, nuestra amistad con Dios, ¿no? Es triste, es una infidelidad cuando llegamos a pecar. Pero, ojo, que el hecho de que esté mencionando todas esas características que corresponden a un pecador no significa que tengamos que estar allí, ¿verdad? Arrebatando nuestra vida por la preocupación, la incertidumbre, es que soy pecador. No, es para que conozcas, ¿sí? Lo que llegamos a cometer y que
volvamos a este camino de la verdad, a este camino de la paz, de la felicidad verdadera, ¿no? Auténtica, que es Cristo. Entonces, es para motivarnos y decir, no, ya no quiero estar allí, vamos para arriba, ¿no? Cuando llego a atender a alguna persona que viene con algún problema de vicio, simplemente uno de tantos consejos que le doy es, pese a que caigas, levántate. Pese a que caigas, levántate, no te quedes tirado. Es triste cuando de repente te quedas abrumado por lo que acabas de cometer, ¿no? Te quedas abrumado porque a lo mejor lo que has escuchado a través de la palabra por medio del sacerdote o de su homilía, pensamos que el Señor nos está ya simplemente, ¿cómo se dice? Justiciando, ¿no? Nos está ya simplemente castigando, ¿no? Ay, no, es que ya, y nos sentimos más en la mortificación. No debe ser así. Si te lo está diciendo es porque quiere que te des cuenta de que lo que acabamos de cometer tiene nombre, ¿sí? Y que corresponde a un pecado. O sea, hoy en esta nueva generación donde vemos precisamente a los más jóvenes creciendo en una distorsión de lo que es sociedad, de lo que es amor, de lo que es el género, de lo que es, en fin, el ser humano como tal y lo que le rodea, nos percatamos de diferentes elementos, ¿no? Que van lamentablemente minorizando y perdiendo o haciendo que pierdan la dignidad, ¿no? Cualquier ser humano. Y me refiero, por ejemplo, a lo que es aquellas personas que se dedican en internet al contenido para adultos, o por ejemplo a aquellas personas que están muy sometidas a la ¿cómo se llama? A la virtualidad, ¿no? O también a nuevas ideologías de género, etcétera. Entonces, lamentablemente, este es un hecho real y que está aconteciendo y que por lo tanto no se espera más que emerja un problema más otro, ¿no? Es decir, un problema genera otro problema. Entonces, lo que está llevando al hombre es a cada vez ser más complejo y no lograr identificarse como hijo de Dios y como persona. Y por lo tanto, es precisamente estos detallitos los que atañen, los que van ahí agregados, ¿no? Al camino de toda persona, que van obstruyendo, que van opacando, que no van permitiendo dejar ver la verdadera felicidad, ¿no? Que es nuestro Señor, que es Él mismo quien es la felicidad, quien es el amor, quien es la plenitud. Y entonces, bueno, pues es precisamente como también no van dejando ver ni permitiendo que ¿cómo se dice? Que se aclare, ¿no? El camino de un cristiano. Es decir, hoy que vive nuestra iglesia muy atacada, claro que tenemos nuestros propios defectos, claro que la hemos regado, hemos fallado también el propio clero, ¿no? Que no ha puesto su buen ejemplo, pero eso no significa que seamos todos o que realmente ya esté por hecho la iglesia decaída. No, la iglesia nunca va a decaer, si bien a lo mejor va a recibir diferentes ataques, pero no significa que vaya a caer. Por ello no es de que lo aseguremos por nuestros propios méritos, sino por nuestro Señor. No, si fuera por nuestros méritos, ¿desde cuándo estuviera decaída? Pero la iglesia nunca va a terminar, la iglesia va a continuar hasta donde el Señor lo permita, hasta donde el Señor nos mencione, nos permita, nos diga, ¿no? Simplemente esto continúa cuando la cabeza pues simplemente esté en esa asistencia, en esta compañía que es precisamente nuestro Señor. Y entonces pues esta parte tan interesante donde todos estos elementos los podemos lograr encontrar si realmente nosotros queremos, ¿no? Pese a que vamos en contramarea, en contracorriente, nosotros permanecer en el camino, es decir, pese a las críticas, pese a las adversidades, no es que el cristiano, es que la iglesia, es que el católico,
Eso no importa. Lo que importa es que de alguna otra manera nos espera esta vida en plenitud. Claro, también importa no dejar por un lado el camino que estamos haciendo, ¿no? Como lo comentaba, no recuerdo si ayer o antier, una persona que decía, es que la vida eterna y la salvación de las almas, pues sí, es importante, no estoy minorizándolo para nada, es muy importante, pero no tenemos que dejar por un lado las necesidades de las personas, ¿sí? Como por ahí algunos católicos un tanto cuanto radicales o en exageración, ¿no? Que están con el jovencito diciéndole que si no se arrepiente se va a ir al infierno y tienes que rezar el rosario y esto y el otro, obligándolo, ¿no? Y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Todos estos consejos, pero lo malo es el modo, el tono, la traducción en el que se le dice, en el que se le invita, ¿no? Cuando a veces en el ejemplo no muestras más que rigurosidad y no muestras ni la escucha ni la comprensión. La comprensión no estoy diciendo, cuando menciono comprensión no estoy diciendo que le aceptes el error o el pecado. Estoy tratando de decir que la comprensión es la capacidad de escucha que tienes para con él y el acompañamiento, ¿no? Que es muy importante para con cualquier persona, ¿no? Entonces, cuando uno aprende realmente a escuchar, a estar con ellos, entonces ven esa otra perspectiva, ese otro lado, ese otro rostro de Cristo en ti. Y es importante, ¿no? Cuando de repente nuestro testimonio se vuelve realmente visible, ¿no? Y no oculto solamente a través de teorías y palabrerías. Pero ya lo mencionaré un poquito más en la meditación de esta primera lectura para mis hermanos allí en internet. Les plasmo aquí esta pequeña imagen en resumen, pero no en resumen, sino más bien en algunos puntos que resalto o logro tratar de meditar, ¿no? Dice este primer elemento que nos menciona la primera lectura, que es de San Pablo a los Corintios, dice: no echar su gracia en saco roto. ¿Con qué es que podemos echar en saco roto la gracia? ¿O con qué es que podemos romper el saco? ¿Con qué es que podemos de alguna otra manera quebrantar, ¿no? Irrumpir, corromper, destruir nuestra propia vida espiritual? Con el pecado principalmente, ya lo había mencionado, y ahí lo pongo en ese primer punto, ¿no? Que les había comentado, que de hecho también no exactamente, pero es más o menos como lo define el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La infidelidad, la ruptura de una alianza que hacemos con Dios, rompemos una amistad con Dios, ¿no? Ese es el pecado. Y luego dice, por nuestras debilidades también y apetencias humanos, por supuesto. O sea, no es que luego de repente solemos comentar, es que caí en pecado porque el enemigo es poderoso, ¿verdad? Un sacerdote que me sigue dando clases todavía actualmente en la Facultad de Teología. Me dio la clase de neumatología. Es una materia muy importante donde se medita, se reflexiona y se estudia al Espíritu Santo. Y él decía, somos más promotores, somos más publicistas del mismo Satanás que de Dios o que de las obras del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque precisamente como la expresión que acabo de hacer es como muchas de las veces nos logramos expresar. Es que Satanás, es que el enemigo, es que el demonio y su poder y me hizo caer. No. Una cosa es que él te presente el pecado, otra cosa es que por nuestra propia mano caigamos. Entonces, no siempre la culpa la tiene el pecado. Muchas de las veces, pues están estos otros elementos que comparto en este segundo punto, las debilidades y apetencias humanas. Y obviamente por ahí pongo precisamente en este tercer punto, ¿no? Las tentaciones, claro que sí, siempre van a estar, ¿no? Mientras habitemos en este mundo terreno, en esta vida corpórea. Dice otro elemento, ahora es el día de la salvación. Ahora es el día de la salvación, no mañana, no después, no, es que no, ¿cómo voy a ir a confesarme? Qué pena si me acabo de confesar. Claro,
hay que saber hacer un buen uso del sacramento de la confesión. No abusemos de él, ¿verdad? A veces nos volvemos demasiado escrupulosos, ¿no? Y lo vemos en todo lo vemos pecado, ¿no? Y, ay, no, es que ya pequé por mirar a tal persona y ahí voy a confesarme. O sea, sí, eso sí es pecado, lujuria, pero tampoco significa de que entonces dejes ahí nada más al mundo abierto, ¿no? El cuidado de tu alma. El cuidado de tu alma lo debes de tener tú. O sea, a medida en que vamos madurando, se supone, espiritualmente, es en la medida en la que tenemos que ir respondiendo, de ir vigilando, velando, cuidando el alma. Entonces no podemos dejar el cuidado de nuestra alma a quien sea o al mundo, no. No somos nosotros mismos. Sí que el Señor nos asiste, nos vigila, nos cuida, está con nosotros, nos escucha. Lo decía hace unos momentos en la definición del verbo o de la palabra encarnada. Es un Dios vivo, ¿no? Que está con nosotros, pero eso no significa de que porque nos está asistiendo, nos está cuidando, nos acompaña, pues entonces yo le voy a dar rienda suelta y ¡ay, que me cuide el Señor! ¡Ay, con cuidado! ¿No? Me acuerdo la expresión de algunas madres de familia, no quiero decir nombres ni nada para no exponerlas aquí en medios, pero cuando su hijo adolescente le decía, ya ven que ahora no piden permiso, simplemente para salir les dicen, ahorita vengo, ¿no? Es la famosa expresión de los adolescentes o de los jóvenes, ahorita vengo, no es, oye, ¿me das permiso? No, ahorita vengo, ¿no? Y recuerdo algunas mamás, ¿no? Que ya estaban bien doblegadas, pobrecitas. Y la única expresión que hacían las mamás era, nada más con cuidado, mijo. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Si estás viendo que se va a las 12 de la medianoche en una colonia donde no es tan muy bien que digamos, ¿no? De hecho, ahora, pues ya en cualquier lugar, ¿no? En nuestra ciudad de Tijuana, lamentablemente, estamos pasando por una rachita de violencia, ¿no? Muy grave. Y pues salir aquí a la esquina, pues ya es peligroso. Entonces, imagínate, ¿no? Es así, tal cual el ejemplo que pongo, el comportamiento que a veces tú y yo tenemos, ¿no? Ahí nada más como, ay, pues me voy por aquí, no importa si hay pecado o no. Ay, el Señor que me cuide. No, seguramente, no. También tenemos que ver nosotros. También corresponde, y claro que mucho de nosotros, el cuidado de nuestra alma, ¿sí? No podemos dejarlo así nada más a la deriva, ¿no? Y por lo tanto, cuando menciona que ahora es la salvación, pues esto nos lleva de alguna otra manera a reflexionar que es necesario el sincero y auténtico arrepentimiento. Está bien que ya cometí el pecado, que ya pequé, pero ahora que sigue, no nada más de ir a juguetear y cada día irme a confesar, ¿no? Hay que también lucharle, pedir ahí, no sé, a través de la intercesión de María, de Señor San José, una ejaculatoria, un rosario, una oración que me lleve a la reparación de lo que he hecho, de meditar conscientemente, que no es un juego y que no puedo estar simplemente ahí confesándome cada semana, cada día, no. Es también poner de nuestra parte, ponerle de tu cosecha. A ver, Señor, échame la mano y yo también quiero ponerme las pilas. Ayúdame a través del Espíritu Santo a abrir mi entendimiento. ¿Dónde es que tengo que trabajar para erradicar este pecado? ¿Sí? Así, con estas palabras tan sencillas. Y claro, no inundarte también de tanta palabrería. Pues ya ponte a trabajar, ya sabes dónde. Ya sabes por qué pie cojeamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿en dónde es de que tengo que yo trabajar para no caer en el mismo pecado, ¿no? Y echarle por ahí a través de un buen discernimiento, de un buen momento de reflexión, a ponernos a trabajar. Y a ponernos a trabajar pues involucra lo que te decía, tanto algunos aspectos espirituales de reparación como también algunos aspectos quizás que tengan que ver, ¿no? Con la desestresa, ¿no? ¿Cómo se dice? El desenvolvimiento, ¿no? De nuestro ser relacional con los demás, de nuestra vida comunitaria. Sirve demasiado, ¿no? Claro, aquí a lo mejor habría que especificar en algunos pecados, pero vamos a hablarlo por caso general. Así que ayuda tu buena relación con los demás, ¿no? No inundarnos de la falta de perdón, del resentimiento. Estar siempre velando y cuidando una buena relación con los demás es importante. La vida en comunitaria, pues ni se diga, no estar solos. El hecho también de
saber con qué te alimentas, ¿no? Si tu alimento siempre es a lo mejor programas que no tienen nada que ver con pues buena moral, buena ética. Últimamente veo a través o a raíz de algunos programas de televisión demasiados, ¿no? Libertinos, sin moral, ¿no? Y cuando hablamos de una persona que su mentalidad es totalmente liberalista o simplemente inmoral, pues simplemente vive en desorden esa persona y no tiene la capacidad de interiorizar, simplemente de vivir por vivir. Entonces es importante también administrar el alimento. ¿Qué te alimenta, no? En estos momentos. ¿Con qué te estás alimentando? Y eso me refiero en cuanto a todo lo que vemos, observamos o escuchamos, ¿no? Con todo también de lo que hablamos. ¿Qué es lo que tú estás dando a alimentar a los demás, no? Con a lo mejor términos vulgares, o a lo mejor el chisme, o a lo mejor la palabrería y media, etcétera. Entonces es importante con qué te estás alimentando. Y seguramente ha de haber algunos más elementos, pero hasta aquí nada más, para no detenerme tanto. Y luego también, siguiente aspecto que comparto es esta expresión que también está en esta primera lectura, donde nos dice continuamente damos pruebas. Es decir, que no basta tan solo con el llenarme de información o llenarme de cursos o llenarme de videos por internet de misa y misa y misa. Qué bueno que lo hagas, perfecto. Hace unos momentos acabo de mencionar de qué te alimentas. Qué bueno que te alimentes, ¿no? De todos aquellos sacerdotes religiosos, personas cristianas, católicas que a través de las redes sociales bombardean con material católico. Qué bueno, pero ahora también tiene que ver cómo lo voy a poner en práctica, ¿sí? No nada más lo dejemos aquí en la parte superficial. La necesidad de llevar el evangelio corresponde a muchos elementos. Uno de ellos, que hoy carecemos mucho, es 1, saber interpretarlo, 2, saber traducirlo. Y traducirlo no me refiero porque venga en otro idioma, sino porque viene en un lenguaje quizás un tanto cuanto a lo mejor no, ¿cómo se dice?, conocido por las personas. Imagínate que llegue a ti una persona que no sabe nada de Dios. ¿Cómo le vas a hablar a esa persona? Le vas a obligar, oye, no, es que así como tú vas, te vas a ir para el infierno y esto y el otro. No, espérate. También hay que ver de repente allí esa pedagogía maestral de nuestro Señor Jesucristo. Porque no se juntaba siempre con el más perfecto. Lo vemos desde sus apóstoles, imagínate. O sea, siempre iba a la necesidad del hambriento de la paz, del amor, de la justicia. Y es interesante cómo muchos de nosotros pues nos hace falta esa valentía, esa gallardía, que obviamente no se halla en nuestros méritos, se halla en la gracia, en el poder que Él nos confiere a través del Espíritu Santo. Pero de ahí que nosotros también lo pidamos, ¿no? Señor, dame la capacidad, por favor, dame el entendimiento, ayúdame, asísteme en que yo tenga las palabras adecuadas para hablar con tal persona, ¿no? Que me hace la vida de cuadritos, que me critica por ser católico, que no es o no corresponde, ¿no?, a los valores cristianos. Ayúdame a ser caritativo, generoso, a hablar con el amor, es importante. De ahí a lo mejor yo les puedo compartir a un personaje muy interesante cuando hablamos del amor. Métanse en los documentos de San Juan Pablo II. No, barbaridad. Seguramente debe haber más personajes, ¿no?, santos, interesantes, sus escritos. Pero bueno, el que yo conozco y el que les puedo compartir es San Juan Pablo II. Para hablar del amor, San Juan Pablo II. Pueden buscar cualquier documento, ya sea que hable, por ejemplo, de la dignidad humana, de la familia, del matrimonio, el que ustedes quieran, de los jóvenes, cualquiera. Búsquenlo y van a ver que la mayoría de sus palabras las adjudica al amor. Es interesante. Tanto así que sus últimas palabras también antes de fallecer fue: el amor me lo ha explicado todo. El amor me lo ha explicado todo. O sea, imagínate nada más. ¿Y a qué amor nos estamos refiriendo? No es al amor sentimental ni al de San Valentín. Nos estamos refiriendo
al amor auténtico, al amor que sí vale, que sí sostiene, que sí da fuerza, que sí nos da la capacidad de ver al otro y no de estar mirándonos solamente a nosotros. Es el amor de nuestro Señor, que de hecho lo meditábamos en días pasados, el Sacratísimo Corazón de Jesús, y también en nuestra Madre, ¿no? El Inmaculado Corazón de María. Son corazones ardientes por las almas y por las personas humanas, no solamente por la salvación del alma de la persona, también por la dignidad del hombre, de la persona humana, ¿no? Entonces, el hecho de que luchemos por la salvación de las almas no significa que despreciemos, ¿sí? Que pasemos de largo, desapercibido, a las personas que también necesitan que las escuchemos. No solamente que les llenemos de consejos, de palabrería, no, escúchalas, acompáñalas. Pese a que te digan barbaridad y media, compréndelas, paciencia, con amor. Está en su, ¿cómo se dice? Dentro de su función de un católico, ser servidor. Porque ese es uno de los elementos también que corresponde a los apóstoles, ser servidor, ¿no? Entonces, pues es importante, decía, que para que demos pruebas, ¿no?, de lo que se nos está pidiendo, o pruebas de la vida eterna, del reino de los cielos, dar pruebas de un Dios verdadero, de un Dios existente, de un Dios vivo, pues es importante dar testimonio con nuestras obras. Y lo decía hace unos momentos, ¿no? Aquí lo pongo también, saber interpretar las Escrituras, pero también saber traducirlas, ¿no? Y esto le pongo al final, a todo esto le puse, es un reto, ¿no? Es un reto el día de hoy. También dentro de esta primera lectura nos comparte lo siguiente: luchamos con las armas de la justicia para atacar y defendernos. Fíjate bien, aquí yo no quiero, ojalá que se pueda malinterpretar esto. Cuidado con esto, que cuando hablamos de defensa, de atacar, de esto y el otro, no me estoy refiriendo a que tengas que ir a gritonearle a la persona que te está por ahí agrediendo verbal, física o no sé, emocionalmente. No, te estoy pidiendo, o yo no, más bien el Señor nos está pidiendo, ya me lo adjudiqué yo, que nos defendamos, que ataquemos, pero con las armas espirituales, ¿sí? Y una principal que Él precisamente nos comparte un poquito más adelante en lo que es el Evangelio, vuelvo a reiterar, el amor. Con el amor, ¿sí? El amor que lo podemos también entender como lo entendía San Pablo, la caridad. Sí, vuelvo a repetir, el amor no es, ay, cuánto amo, cuánto siento bonito por la persona. No, caramba, me preocupa el alma de esta persona. En el encuentro de formación en la fe, que es un curso, pues sí, es un curso, por así decirlo, que estamos llevando con todos los laicos una vez al mes. Y que de verdad doy gracias a Dios que hayan respondido. Ya ahorita se han aumentado un poquito más las personas, ya son 40, gracias a Dios. Y a ver cuántas más se pueden ir sumando. Bueno, pues ahí compartía yo el documental que salió. La empresa no me gustó tanto, quien lo produjo, es decir, la producción. Pero bueno, este programita del Papa Francisco, del programa Amén. Yo les decía a los laicos, miren, yo nada más les advierto una cosa. Quienes lo pueden ver y quienes no lo pueden ver. Lo pueden ver quienes de verdad están preparados en la fe. No lo recomiendo para quienes no están preparados en la fe. ¿Por qué? Porque muchos lamentablemente no tienen, no captan, como que no hacemos ese cliché con ¿cómo se dice? La expresión, con la perspectiva que tiene actualmente el Papa Francisco, y es muy interesante, la que hoy no muchos tenemos, y es justo lo que estoy compartiendo. El Papa Francisco tiene algo que, no sé, de alguna otra manera logra expresar muy bien y logra vivir. Y no es, vuelvo a repetir, no creo tampoco que sea por sus méritos, es por el Espíritu Santo que le asiste. Y es la escucha, la comprensión. No saben cuántas personas le criticaron porque pues en esta entrevista se reúne con muchos jóvenes de diferentes estilos de vida.
entre lesbianas, homosexuales, el famoso Lobbygate, etcétera. También, ¿cómo se dice? No recuerdo. Los famosas católicas con derecho a decidir, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Y muchos le criticaron por qué no les dijo y que quién sabe qué. O sea, imagínate, con esa actitud, ¿crees que puedan hacer ahí un enganche de confianza, un vínculo de confianza para un día estos jóvenes llegar a la conversión? Pues no, nunca, jamás. Esto que hizo el Papa Francisco, de verdad, mis respetos. No cualquiera lo hace. Poder escucharlos, aunque digan, como te lo dije, barbaridad y media, pero estás allí, acompañándoles. Con esto, vuelvo a repetir, que va aunado, que va de la mano con lo que mencionaba hace unos momentos cuando ponía de ejemplo la palabra comprensión. La comprensión no es de que le vas a aceptar el error y el pecado de la persona, que le vayas a decir, sí, bravo, lo que estás haciendo muy bien, aunque vaya en contra de los valores cristianos. No, la comprensión es estar ahí para que no perdamos la esperanza de que pueda surgir un vínculo de confianza y un día atraer a estas personas a Dios, no a nosotros, a Dios. Piénsalo bien. A ver, yo no sé ahorita cómo esté el ambiente en tu familia. Si tu esposo, tu esposa, tus hijos o aquella persona en la que estás pensando y quieres que llegue a la conversión, piénsalo bien. ¿Estás pidiendo la conversión para esta persona porque tú quieres verlo ahí o porque realmente quieres que se salve, ¿no? O realmente quieres agradar a Dios? Porque luego nos casamos tanto, ¿no? Es que yo quiero verlo ahí hincado y rezando y que se vaya a misa y que comulgue. Yo. O sea, no importan los demás, yo quiero verlo allí. O sea, fíjate bien, es un error esto. No es solamente lo que tú quieres, es lo que Dios quiera, a través de agradarle a Él, a través de este servicio que tú puedes prestar. Si Dios nos manda a escucharlos, vamos a escucharlos. Pero vuelvo a repetir, escucharlos no significa que vamos a aceptarle la vida de pecado. No, es escuchar al pecador, no al pecado. Es escuchar al pecador, no al pecado. Y bajo una serie, ¿verdad?, de aspectos en el cual se le hagan ver tal cual el nombre que le corresponde. Decía él mismo, el Papa Francisco, en esta misma entrevista, que también me emocionó mucho cuando les decía, bueno, las cosas tienen su nombre, ¿no? O sea, haciéndoles ver que pues lo que estás haciendo está mal, pero no por ello voy a prejuiciarte, a juzgarte y a decir, no, y la iglesia te condena. No, espérame. O sea, el hecho de que hayas hecho lo que hayas hecho, pues espero en Dios que un día te arrepientas, porque esa es la puerta de acceso, ¿no?, principal para poder entrar, ¿no?, en este proceso, ¿no?, de salvación, el arrepentimiento, la humildad, reconocerme pecador. Entonces, para que haya todo ese proceso, pues se debe primero a un instrumento, ¿no? Se necesita un instrumento, y ese instrumento puede ser tú. Ese instrumento puede ser tú, tan solo de escucharles, ¿sí? Y que poco a poco ya el Señor te dará la gracia de tanto paciencia como caridad, como escucharles. Tan solo se requiere de tu intención de estar allí. Y vaya que es interesante, porque lo he compartido por ejemplo, a madres de familia, ¿no?, que me dicen que sus hijos y que tachan a la iglesia y que rechazan a su Dios. Y yo les digo, no se sorprendan delante de ellos. No hagan caras ni gestos de ¿cómo, hijo, estás en esto? No, no hagas eso. Tranquila, ponte frente a tu hijo, escúchalo y vas a ver que se puede generar un vínculo de confianza. Pero no creas que va a ser por nuestros méritos, es por la asistencia del Espíritu Santo. Y es interesante cómo, de alguna otra manera, mientras haya en nosotros esta docilidad para el Espíritu de Dios, habrá la manifestación del mismo Dios, del mismo Espíritu Divino, quien nos acompaña. Y que no lo quieras en un tiempo determinado tampoco. Pues surgirá, ¿no?, la conversión en tal persona, sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu amiga, quien sea, surgirá, pero requiere de paciencia, requiere de esperanza, ¿no? Requiere de esa estancia firme en el Señor, de que va a surgir, pero no te desesperes, ¿sí? Es muy importante. Y pues bueno, también es importante entonces que
ya vimos este perfil, que no es necesario traducir esto literalmente cuando estamos viendo que atacar y defender no necesariamente de llenarnos de palabrerías y ofender al otro, sino más bien de llenarnos de caridad, de amor, de paciencia y soportar al otro, escuchándolo. ¿Para qué? Para identificar al enemigo, porque el enemigo no es tu hijo, tu esposa, tu mamá, tu cuñada, tu vecina, la persona que más te ha hecho daño, te sigue haciendo daño. Ese no es el enemigo. Ese es un juguetito del enemigo. Ese es un instrumento del enemigo, pero no es el enemigo. Porque al que se te presenta como enemigo es al que tienes que salvar. El verdadero enemigo está detrás de todo esto. Y ese es Satanás. Nadie más puede ser culpable de lo que te ha sucedido o de lo que te han dañado, más que el propio Satanás. Entonces, no quieras arremeter, no quieras ofender a quien no corresponde. No es la persona que está frente a ti, es el propio Satanás. Así es que cuidado, identifica al enemigo. Y también el enemigo a veces somos nosotros también, ¿sí? ¿Por qué? Por darle, ¿cómo se dice? Rienda suelta, darle seguimiento a lo que el enemigo está incitando, ¿sí? El enemigo también podemos ser nosotros, por dejarnos llevar. No sé si ustedes, no sé, digo, ya ven que de repente suele suceder en nuestra vida cotidiana. Conocer, sí, sabemos también los malos actos de algunas personas, o a veces hasta nosotros. Eso sería muy grave, ¿no? Cuando provocamos, ¿no? Cuando provocamos, echamos a andar, decimos vulgarmente, que nada más andamos ahí incitando a una persona para que se pelee con la otra. Oye, ¿ya viste lo que te dijo? ¿Sí? Uy, no, y lo que te dijo y esto y el otro. Entonces, cuando hacemos esto, la otra persona se enciende, ¿no? Y se la cree. A veces tú y yo somos esas personas que se la creen. Te dice algo el demonio, mira, fíjate, y mira, y lo que hace, y esto y el otro. Y uno se la cree. Y le cree más al demonio que a la persona. Entonces, cuidado con esta parte, ¿no? De no identificar al enemigo. Entonces, por eso pongo aquí, no hemos sabido identificar al enemigo. Somos los desconocidos, de sobra conocidos. Bueno, esto es uno de los elementos que también vienen en esta primera lectura, que es lo que les compartía. Somos los desconocidos de sobra conocidos. Yo aquí con esta última frase, con lo que me quedo es que ya saben que también dentro de la iglesia hay broncas, hay problemas, ¿no? Que unos giran para un lado, que otros giran para otro, ¿no? Que si contra el Papa, que si a favor del Papa, que si tradicionalistas, que si liberalistas, que si esto y el otro, en favor de no sé quién. Yo nada más les digo una cosa, a todas esas personas, ¿no? que lamentablemente se han salido del redil y que están ahí, dale y duro que dale, que ustedes, que esto y el otro, y nosotros somos la verdadera iglesia y no sé qué. Nada más les digo una cosa, ¿ustedes creen que una vez de haber identificado al enemigo y una vez de haber sabido y habernos enterado que la iglesia no puede ser destruida porque nuestro Señor nos asiste, creen que de verdad puede haber miedo? Claro que no. En algún momento, en mis primeras etapas de mi formación, cometí el error de sentir ese miedo y, ay, ¿qué va a pasar? Y la iglesia se va a dividir y esto y el otro. Lo que pase, el Señor nos asistirá. Y por estas personas que hablan en contra del Papa o por estas personas que están en contra de la sana doctrina, mis hermanos, créanme, muchísimo más oraré, intercederé por ellos, pero que de a mí no depende que yo esté ahí matadito, ay no, pobrecito, ¿y qué van a hacer contra nosotros? No, para nada. Pues imagínate, el mismo Satanás cada día nos está retando, él mismo, ¿sí? ¿Tú crees que voy a ir en contra de personas que también cuentan con dignidad de hijos de Dios y como personas humanas? Claro que no. Así es que el miedo simplemente podemos hacerlo a un lado, ¿sí? Y no que no esté, puede estar, pero yo lo voy a hacer a un lado, porque sé quién me asiste, porque sé quién me acompaña, porque sé que Él mismo está a favor de la unidad, porque sé que el Espíritu Santo es el mismo promotor de la unidad, y si yo lo invoco, estoy a favor también de la unidad, y con eso estoy peleando.
No necesariamente de dejarme llevar por un comentario a través de internet o por un comentario de otra persona. No me interesa. Lo que me interesa es la salvación de esta persona y, claro, también rescatar su dignidad como hijo de Dios y como persona. Vamos rápidamente también con ahora el Evangelio. Y nos dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. El que te quiera demandar en juicio, para quitarle la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que es casi, no exactamente, pero casi de lo que les compartí hace unos momentos. Veamos qué es lo que rescato aquí. Dice: al que te pide, dale, al que te quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Lo que les decía precisamente también a modo de reflexión de la primera lectura. ¿Se acuerdan? Comprender, escuchar, estar presente frente al otro. Esto no es aceptar el error, las injusticias o el pecado, sino hablando las cosas por su nombre, con respeto y dialogando.